se iban a pasear, dejaban todo prendido. Ahora, últimamente estamos notando que apagan el aire y son más cuidadosos. Creo que es porque no estamos dando cuenta que hay que cuidar la electricidad estés donde estés, aunque no sea en tu casa. Por eso te pido que cuando vayas a cualquier cabaña, a un hotel o cuando estés en tu casa, pongas el aire a 24. Así cuidamos juntos la energía. Si tenés aire, ponelo a 24 grados. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. Mensaje directo. La información justa para empezar tu semana. Con Martín Di Natale y Laura García. Los lunes de 11 a 12. Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias. El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. 94.7. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves, 22:02 y como todos los jueves, damos inicio a esta hora a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Cuando terminábamos el programa del jueves pasado, sobre el final, yo te decía algo que quiero corregirlo, ampliarlo, para que no quede una idea equivocada. Nos enterábamos al momento del programa que el presidente de la Nación había recibido al policía Luis Chocobar. Ya es un hecho que ha trascendido, del cual han hablado todos en la semana. Pero quería ampliarte porque cuando terminaba el programa yo te decía, bueno, que a mí no me parecía ni bien ni mal que lo recibiera, pero que en realidad lo que sí me parecía mal que fuese un gesto parcial de recibir solamente una parte, que era, en este caso, al policía, pero que quedaba fuera de esto y que siempre quedaba fuera de esto, de estas intervenciones gubernamentales, la otra parte. Que eso generaba una desigualdad y que esa desigualdad hacía construir un país en una dirección distinta. Pero después de seguir leyendo y de informarme y de ver esta semana, no me quedo con la idea con la que cerraba el programa anterior de decirte que me parecía bien o que me daba lo mismo que lo recibiera o que no lo recibiera. Simplemente yo puedo dar mi opinión respecto de esto. Pero sí ampliarlo en la dirección de decirte que siempre un gesto, y cuando ese gesto deviene de una autoridad, cuanto más de más alta investidura tenga, más importancia tiene este gesto, es también una señal a la sociedad. Y a partir de este hecho se fue desencadenando una serie de comentarios, uno más peligroso que el otro, que nos vuelve a instalar en un tema que es absolutamente recurrente en nuestra sociedad, que tiene que ver con el tema de las tareas de las fuerzas de seguridad, que todavía no han transitado, a pesar de tantos años que pasaron, que venimos caminando. La democracia sigue siendo una deuda de la democracia, esto de rever el funcionamiento, los protocolos de las fuerzas de seguridad. Y a falta y sobre esta deuda, me parece que se está ahora avanzando peligrosamente en desdibujar, en borrar, en eliminar una línea
que tiene que ver con cierto control sobre las fuerzas de seguridad. El gesto del presidente que pone a la luz cuál es su pensamiento, que puedo compartirlo o no, no lo comparto, obviamente, pero tiene la libertad de hacerlo, pero tiene que hacerlo con la conciencia, él y quienes lo secundan, sus ministros, particularmente la ministra de Seguridad, tener cuidado con esos gestos. No creo y me genera alguna duda el tema de pensar que lo hagan inocentemente, que lo hagan sin darse cuenta. Creo que acá se está buscando un cambio de paradigma, quizás quien lo haya expresado con más claridad sea la ministra de Seguridad, hablando de querer imponer un modelo que incluso ha sido hasta desde lo técnico criticado por el propio ministro de Justicia, ¿no? Garabano, que dijo algo sensato al respecto, ¿no? Que no se pueden seguir tomando y imponiendo medidas y sancionar cuestiones espasmódicamente, sino que había que trabajar, sobre todo cuando se habla de la reforma del Código Penal, en un proyecto institucional. Seguramente tampoco comparto la posición que tenga en esto el ministro Garabano, pero sí me parece que esta cuestión de ir hacia lo estructural y no quedarse en lo espasmódico, sí la comparto. Pero sobre llovido mojado, porque poquito después el asesor presidencial Durán Barba reflotó de una manera bastante particular el tema de la imposición de la pena de muerte, diciendo que obviamente no estaba de acuerdo, que tampoco lo estoy, pero la cuestión es que volvió a salir este tema. Esto es, se está generando un discurso que quizás no tenga efectos sobre la realidad, porque no va a tener efectos sobre la realidad. Es decir, es muy difícil, casi te diría imposible, avanzar sobre el tema de imponer la pena de muerte. Habría que modificar la Constitución Nacional, aunque algunos quieren hacernos creer que el 80% de la gente quiere que esto sea así. No puede suceder. Quizás tampoco se cambie de paradigma por las propias contradicciones que hay respecto de las fuerzas de seguridad dentro del propio gabinete. Pero lo peligroso acá es que nos estamos deslizando en una dirección que tiene que ver con avalar ciertas actitudes de la fuerza de seguridad represivas, y aunque digan que no, aunque el jefe de gabinete diga que no, cuando se dice que se va a eliminar el tema se llama técnicamente, Herrera, cuando se habla de la fuerza de seguridad, de legítima defensa, el exceso de legítima defensa, que quiere modificarse esto para darle mayor libertad, para insistir en una postura que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad respecto de que siempre el beneficio de la duda tiene que estar para el lado de la fuerza de seguridad. Me parece que esto es una mezcla muy rara de discursos de la ministra, de gestos del presidente, de afirmaciones de uno de sus principales asesores, que no van a tener efectos sobre la jurisprudencia, pero sí van a tener efectos sobre habilitar en la realidad un mayor nivel de represión de las Fuerzas Armadas. Me consultaban, de las Fuerzas de Seguridad, me consultaban el otro día desde un medio qué opinaba respecto de este tema. Y yo les decía que en realidad, como no soy abogado, no puedo opinar técnicamente de lo que sería el cambio de paradigma y de lo que podría modificarse respecto del Código Penal, pero que sí yo podía contrastarlo con la realidad, porque yo vivo en esta realidad, y vivo en una realidad donde veo que permanentemente y peligrosamente el gatillo fácil se está volviendo una actitud habitual por parte de la fuerza de seguridad. Y si este gesto del presidente, este discurso de la ministra de Seguridad y las palabras de reintroducir el tema de aquella hipotética del tema de la imposición de la pena de muerte, me parece que están abriendo un camino muy peligroso, que es un camino al abismo, y en ese abismo van a caer siempre los mismos, los más vulnerables, los pibes jóvenes, los sectores marginales, porque este 80% de la gente que quiere mayor represión debe ser un poco sesgado, porque debe ser el 80% de un sector de la sociedad que no es mayoritario, pero que le interesa más preservar los bienes materiales que la vida. Y en esto nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, porque nosotros venimos sosteniendo de este programa, lo seguiremos sosteniendo y pensamos de esta manera, que no hay nada más importante que la vida.
que no hay ningún elemento material que sea más importante que la vida. Por lo tanto, nunca vamos a poder coincidir con esto. Sí vamos a coincidir, para que no te equivoques, si vos me estás escuchando y no nos conoces, decirte que quien te habla es padre de un pibe que fue asesinado. No te hablo desde ningún lugar, te hablo de ese lugar, porque muchos hablan desde el dolor ajeno, que el dolor ajeno es muy fácil, es muy lindo el dolor ajeno, no te duele, puedes decir cualquier cosa y suponer qué harías en el caso de que te pasara, pero a nosotros nos pasó. Y yo sigo pensando exactamente lo mismo. Precisamente por eso sigo pensando exactamente lo mismo. Sigo pensando que la vida es mucho más importante que cualquier valor material. Y que hay que imponer justicia. Hay que imponer justicia. Aquel que delinque debe ser castigado. Y para eso vivimos en una sociedad que tiene normas, que tiene leyes, que tenemos posibilidad de modificarlas. Porque algún funcionario se mostraba preocupado de que los delincuentes tengan más derechos que la policía. Y no es que los delincuentes tengan más derechos que la policía, es que todos tengamos los mismos derechos. Esa es la sociedad que nosotros queremos construir. Una sociedad donde todos tengan los mismos derechos. Y entonces esos derechos los va a tener y se va a poder defender aquel que integre la fuerza de seguridad y los va a tener cualquier ciudadano, incluso aquel que delinca. Esta es la sociedad que construir, no la sociedad de la revancha, no la sociedad de darle carta blanca a unos a otros, no la sociedad que se construye diciendo cosas que no se dicen, pero que te impulsan a hacer cosas que no se debieran hacer. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada jueves hacemos con Oscar Merlo, que hoy está de vacaciones, pero sí con Ana Herrera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y también tenemos de vacaciones, este es el mes de febrero, a nuestro operador Maximiliano Perel, pero hoy volvemos al primer amor, a nuestra operadora de la 93.9, a María Guadalupe Ugalde, que nos pone en el aire y le agradecemos mucho que lo haga con la eficiencia con que lo ha hecho siempre con nosotros. Ana Herrera me hace gestitos así, si nos ves por streaming, que quiere decir algo de lo que yo acabo de decir. Las manifestaciones de la ministra de Seguridad contienen un importante nivel de ignorancia. Toda la estructura policial, como sociedad que hay un acuerdo, está estructurada en una actividad prevencional, que es la que trata de prevenir el delito, y una segunda actividad, que es la de la represión estatal autorizada. La represión estatal autorizada, por definición, solo existe en la defensa de los derechos de terceros y en la defensa legítima de los derechos de terceros. La pretensión de ella de quitar el exceso en esa defensa y de que la legítima defensa, como dijo, no se aplique a la policía, es atacar la estructura misma. Entonces volvemos al vandalismo. Si el señor dispara, yo le disparo, si el señor me mata a un hijo, yo lo mato, al vandalismo. No. La estructura social que hemos seleccionado contiene para la fuerza de seguridad el ejercicio de la legítima defensa de derechos de terceros. Que no se haya enterado la ministra de Seguridad, bueno, es un tema. Bueno, es un buen complemento tener una abogada que cierre de un modo más técnico aquello que yo quería decir de esta manera. Te anunciamos en las redes sociales, hoy tenemos un programa muy particular, ya tenemos a la invitada, nos está acompañando en el estudio y vamos a estar charlando un tema, bueno, de los que nos gusta conversar a nosotros, de aquellos temas que te dejan información. Y yo diría de la buena información, porque todo es información, pero nos gustaría que vos tengas una buena información, aquella que te permita formarte un criterio. Yo te puse hoy en las redes sociales, la falta de información es la base de todos los prejuicios, y los prejuicios son la base de todas las violencias. Por eso hoy, y en un ratito vamos a estar charlando con ella, hoy nos acompaña ya en el estudio Lara María Bertolini, es una activista trans, modista de alta costura, estudiante de abogacía, que es miembro de la colectiva Loana Berkins, nombre al que apreciamos muchísimo porque, bueno, cuando ella falleció estamos tratando justamente en ese momento de invitarla a nuestro programa y, bueno, luego sobrevino su deceso y hoy nos va a estar hablando seguramente Lara de la personalidad de Loana Berkins. Y como ya está en el estudio y como ya estamos avanzados en la hora, vamos a ir a nuestra propuesta musical que, claro, tiene mucho que ver con nuestra invitada de hoy, así que le pedimos a Guadalupe si ya la pone en el aire, ordenamos papeles y ya en un minuto estamos charlando con Lara María Bertolini. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba
Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. radiopalermo.com.ar. Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Hockey Delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y ya de nuevo en el aire con No mires para otro lado, escuchábamos, te decía, bueno, un tema musical que de algún modo va a ser apertura al tema que vamos a tratar ahora ya, con Ana María Bertolini. Escuchábamos a Gloria Trevi, la cantante pop mexicana, con el tema Todos me miran. Dice, todos me miran, algunos con envidia, pero al final todos me amarán. Lindo para una canción, pero vamos a estar charlando con Lara y así debería ser. La realidad no es de esa manera, ¿no? Como plantea la canción. Buenas noches a todos los oyentes. A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
No conocía el programa, leí un poco la historia de ustedes. La verdad, la deuda principal con las travestis, las feminidades trans y las mujeres trans es el amor. ¿Qué tema aparte? Porque se tocan muchos temas respecto de nuestras vidas públicas, nuestras vidas sociales, nuestros conceptos judiciales, culturales, y el amor es eso que dice el amor como motor, y no arranca. Bueno, vivimos en una sociedad, Lara, que lamentablemente hoy parece, o por lo menos tener cada vez más, el odio como motor, el enfrentamiento, las diferencias, que el amor. Digo, es muy difícil construir con amor, y en el caso de ustedes es mucho más terrible porque sufren una doble, triple discriminación que la que hay normalmente en la sociedad. Claro, porque estamos viendo que hay un nacimiento de un odio exacerbado hacia todos lados. Nosotras proponemos el amor como motor de cambio, que yo lo he aprendido, porque cuando sobrevive se hace luchadora, y también se hace un motor de violencia por todo lo que recibimos. Ahora, cambiar todo eso, todo ese odio retenido, toda esa posición de lucha, de recibir violencia y resistirla, o devolverla, a tomar toda tu concepción nueva como motor de triunfo, el amor, es muy difícil. Es muy difícil de procesar toda una vida de abandonos, exclusiones, persecuciones, asesinatos, y tratar de cambiar todo desde el amor como el motor principal de cambio. Sí, vos sos muy... leí una nota tuya, te comentaba antes, cuando hablamos, la revista Anfibia, me encantó, tenés conceptos muy claros, y hablas con mucha crudeza, ¿no? Sí, esa nota la escribí junto con Matías Máximo, que la verdad pasamos unos cuantos días preparándola, y yo creo que a veces la crudeza va a ayudar más a interpelar a las personas que por ahí emperifollar un poco las palabras. A veces la realidad cruda, digo, que puede llegar mucho más fuerte. Esa nota de esa chica asesinada realmente fue muy fuerte, y todas las muertes de nuestras personas, de nuestro colectivo, las muertes por ejecución de terceros, con odio, exacerbación extrema, que no califican en el derecho penal con las especificaciones que tiene que haber, porque a nosotras nos mutilan los cuerpos, nos cercenan. Hay un caso de una chica en el sur argentino que le han mutilado los miembros, la cabeza, le han sacado el cuero cabelludo, es muy violento. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué es? Te iba a decir que vos usas la palabra con mucha libertad, la palabra traba, sí, que hasta me cuesta mencionarla hacia delante tuyo porque tiene toda una connotación. ¿Qué connotación tiene? ¿Qué es? No, negativa, despectiva. Suena despectivo. Claro, porque es... nosotras, junto con Violeta Alegre, con Marlene Guayar, con Susy Shock, reivindicamos la palabra travesti, traba. Porque desde la posición en que estamos paradas, esa palabra, primero la autopercibimos nosotras, después la calificación que le den terceros por el constructo social que tenga es otra historia. Hay que respetar a la otra persona. ¿Por qué se dice travesti o traba? Vos sos como los que reivindicaron la palabra negrito, ser negro, ser grasita. Negrito, puto, como hoy el puto, la marica, son todas palabras que hoy... las recuperás. Las recuperás y le revertís la carga de prueba. Así como una vez a este señor presidente que está, le pusieron hétero como insulto en la plaza. Y todo el mundo se consternó. ¿Cómo vas a usar la palabra hétero como insulto? Bueno, ahí también revertimos la historia cultural de la palabra hétero tan sostenida de lo bueno. Desde lo bueno, claro. Exacto. Sí. Y ninguna clasificación es buena o mala. Las acciones de la persona son buenas o malas. Claro, es muy difícil de ver eso en la sociedad, ¿no? Una sociedad donde vivimos formas, etiquetas, y no contenidos. Exacto. En esto que cuando abrimos el programa yo decía, ¿no? Este tema donde una sociedad donde se valora tanto el objeto y tampoco la vida, es casi normal que haya esa mirada despectiva y que califiques, y esto es lo que yo hablaba y te mencionaba respecto, ¿no? De lo que es la falta de información y lo que es el prejuicio. Cómo se construye el prejuicio y cómo ese prejuicio genera violencia. Bueno, en el caso bueno, tenemos, mira, justamente lo que yo estoy desarrollando y estudiando y que me están acompañando
muchísimas personas a pensarlo y leyendo, es que el estigma cultural de las personas travestis y trans, también de las maricas, también de las lesbianas, de las tortas, y todas esas clasificaciones que hoy todo el mundo antes escuchaba como pecaminosas y hoy lo escuchás con, no normalidad, sí, con asiduidad. Sí. Es que desde el momento que la sociedad tiene que clasificar a las personas para mantenerlas dentro de un cuadro normativo, y ve que aparecen otras nuevas identidades que no están dentro de la norma. Además clasificaciones binarias, ¿no? Obviamente, hombre-mujer, hetero, marido, mujer, hijos, y por ahí otras construcciones. Ahí vemos como la necesidad de quienes manejan todos esos poderes que articulan y enmarcan la construcción social, necesitan poner a eso que no está estipulado en un lugar. Y recordemos que, si no me equivoco, con los edictos policiales en la década del 50, en vez de tomar esa gente, como decían antes, desviadas sexuales, y ponerlas en otro tipo de campo, como hicieron en Europa Occidental, que se hizo un estudio de medicalización, ver cómo se podía ver y entender esa situación, no. En este país directamente los criminólogos lo acomodaron en la categoría de delito. De delito. Eran las contravenciones, ¿no? Exacto. Los edictos policiales. Los edictos policiales 2F, 2H. 2F y 2H. Justamente. Que sí, sobrevivieron hasta el 97. Hasta casi 50 años. Bueno, entonces vamos a esto. Este es el punto. El punto, ya sabemos del daño producido. Perdón, pero está bien que es desde el 54, pero desde el fondo de la historia, muchísimo el patriarcado en la sociedad era sin clasificarlo como un delito, lo trataba como tal. Claro, pero ¿hasta dónde arrancamos? ¿Dónde arranca la historia de esta legal. Clasificación? Claro, porque recordémonos con los antiguos, estas clasificaciones no estaban, es más, era permitido las relaciones diferentes a lo que sea lo reproductivo, los romanos, los griegos. Entonces vamos a lo constitutivo real. Hubo un periodo de la época en este país respecto al travestismo, el travestismo y la historia argentina, en que se lo cuadró como un delito. No sé, básicamente yo hablando de lo que es mi persona, mi autopercibimiento y mis compañeras de feminidades, y eso se sostuvo durante décadas, 50 años. Y seguimos. Entonces es la producción que se dejó inserta a fuego en la sociedad, es que nosotras somos delito. Inclusive hoy en provincias se sigue teniendo ese concepto de delito con edictos que hay en provincias. Bueno, o sea, cambiaron las leyes, pero no cambiaron muchas normas de funcionamiento, bueno, y hablando de la fuerza de seguridad, digamos, ¿no? Claro, aparte, bueno, la construcción de la fuerza de seguridad respecto, hay una cuadratura perfecta que yo siempre digo que es fuerzas de seguridad, edictos policiales que aún no hay en provincias, jueces y leyes. Todo eso constituye un armado que uno a otro se va sosteniendo y encauzando, y se va acomodando para poder eximirse de ciertas situaciones. Si a eso le metemos una quinta pata, que es el narcotráfico, después aparece un día la narcotravesti. Sí, de eso queríamos hablar específicamente. Justamente se va encuadrando todo lo constitutivo del crimen en alguien que ya era crimen. Es como yo siempre digo, antes andábamos en chancletas en lo que es delito y ahora andábamos en taco aguja y vestido de fiesta, siendo más delito aún. Hay una anécdota que siempre cuento, que en la Villa 31 un compañero mío, Diego Paladino, me dice, ¿sabes que yo una vez fui a la Villa 31 y dice, ay, acá están las chicas trans, las transvilleras que viven ahí, y las personas de la villa algunas pensaban que se le decía trans por tranza. Claro. Mirá que hasta el concepto de lo que es narco está estipulado. Y sepamos y seamos sinceros que todo esto que en donde nos abandona el Estado, nosotras vamos a sobrevivir como podemos. ¿Y cómo sobrevive una? De lo menos doloso o lo menos dañino en lo que es la sociedad. Lamentablemente caer en una situación de prostitución, yo estuve en situación de prostitución, es horrible.
La supervivencia, te digo que es terrible, las noches de frío, la lluvia, los intentos de golpiza, las golpizas mismas, los abusos de las fuerzas de seguridad, después cómo los abusos de los propios clientes, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ir ahora a un pequeño corte. Bárbaro. Y vamos a seguir charlando con Lara María Bertolini. Y una pregunta. Si quieren llamar, ¿a dónde pueden llamar? Porque me estaban preguntando recién. ¿Al teléfono ese que figura en pantalla? Sí. Exactamente, ahí lo tenemos, 4899-1623. Gracias. No teníamos los papeles. No, te decía, y cerramos con esto este bloque y después seguimos charlando con vos, cómo hay una sociedad estructurada que genera una determinada moral que todo aquello que es distinto lo transforma en delito. Porque en realidad lo que necesita es justificar cómo reprimirlo. Y así pasa con ustedes y pasa, por ejemplo, con los morochitos, con los chicos vulnerables. Justamente, el constructo de la sociedad es tan antiguo y tan vetusto que tiene que cambiar. Y las que estamos cambiando al paso del tiempo somos nosotras. Nosotros nos estamos adecuando a una sociedad que está atrasando y está siendo un fracaso en este momento. Se están organizando. Y porque también necesitan sobrevivir. Y saqué una frase, con esto termino esta parte porque nos estamos yendo el tiempo. Traba que se organiza, no recibe más paliza. Y así están tratando de salir adelante. Ya seguimos charlando con Lara María Bertolini. Vamos a una pausa. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. radiopalermo.com.ar. Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Hockey Delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Viernes de 8 a 9 horas. Escúchanos online en www.radiopalermo.com.ar. Novedades gremiales, institucionales, actualidad profesional, políticas sanitarias, trabajo médico y salud de la población. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias. El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. Tenía un bloqueo para para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que
que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar 94.7. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y estamos de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Iniciamos la segunda parte del programa. Escuchamos como cada jueves el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si pensás que podés ser hijo de desaparecidos, si conoces a alguien que puede serlo, contactate con ellas, porque solo la verdad te hace libre. Podés contactarte a través de www.abuelas.org.ar, llamando al 4384-0983 o concurriendo a Virrey Ceballos 592, planta baja 1. Y estamos charlando y seguimos charlando. Tenemos una llamada telefónica que se cortó, pero seguimos charlando con Lara María Bertolini. Tenemos muchísimos temas, pero bueno, si nos avisan si la llamada vuelve a aparecer. Te quería preguntar por la colectiva Berkins y quién era ella. Mira, la colectiva Leona Berkins la crearon Marlene Guayar, Susi Shock y Violeta Alegre en el momento más fuerte de nuestro dolor por la muerte de Loana. Y bueno, fue en un momento un lineamiento de diferentes personas que tenían otra visión de lo que es la historia respecto a lo que se marca normativamente en el colectivo LGTBI. Si bien la colectiva hoy sigue trabajando, lo hace desde otra forma, desde otros espacios, tiene otra dimensión mucho más diversa de las acciones. ¿Quién era Loana Berkins? La madre de todas las trabas, la que nos dejó una enseñanza, la que nos dejó con todo, gracias a Dios, eso que encontramos en YouTube, en libros, escritos, entrevistas, nos dejó la capacidad de pensar e interpelar a la sociedad. Y de organizarse. Que es lo más difícil de nuestro colectivo. Claro, de todos los colectivos. Sí. Siempre trascender, siempre lo colectivo o la colectiva, Sí. es dejar un poco a las individualidades, y vivimos en una sociedad muy, muy individualista, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando con Violeta Alegre ayer respecto de todas estas situaciones que están pasando con el 8M y estas exposiciones en los medios de cómo el ego traiciona a la persona, y me hago cargo de lo que digo porque lo estuvimos hablando con Violeta, y cómo Violeta me decía, Lara, relájate, y empecé a pensar en forma colectiva y que hay que hacerlo. Y yo le respondo de una manera que a mí me parece correcta porque lo creo. Yo sobreviví mucho, y mucho de lo que me sucedió lo sobreviví por mi ego. Si no tuviese la fuerza que tengo de haber salido de todo lo que me ha pasado, yo no sé si estaría viva acá. Es que la sociedad es un equilibrio entre el ego, entre el individuo y la sociedad. Es decir, ninguno de las dos puede matar al otro, sino que creo que la inteligencia y una vida plena tiene que ver con eso, que vos puedas desarrollar tu individualidad en una sociedad, y para eso tenés que organizarte. Sí. Digo, creo que esto es así. ¿Cómo viene lo del 8M? Es que están trabajando mucho y que hay alguna novedad interesante. La verdad, estamos muy sorprendidas. Primero, agradecer la articulación fenomenal que han hecho Violeta Alegre, Marlene Guayar y Susi Shock con el movimiento internacional. Violeta ha hecho un gran esfuerzo a nivel internacional respecto de haber ido a reuniones en América Latina, en la Feminista Internacional, si no me equivoco, perdón el término si lo erro, y se ha gestado el entendimiento de que las feminidades travesti trans, las mujeres trans, tienen que ser incluidas en el movimiento feminista, transicionar la política mujer a un feminismo político, porque el poderío del patriarcado y del machismo es terrorífico. Sería perseguida por el patriarcado, por el machismo patriarcal, y no aceptado por la... Exacto. Por lo femenino. Exacto. Nosotras, las personas trans,
las feminidades trans tenemos una doble tradición al patriarcado. Primero por dejarlo, abandonarlo, no tomar la responsabilidad esa de vivir en una sociedad patriarcal con un cuerpo masculino adecuado a las presiones que ejerce el patriarcado sobre los hombres, porque hay una cierta presión que ejerce que les hace actuar de esa manera. No es un justificativo, es una realidad. Primero que abandonamos eso y abrazamos lo femenino exacerbado en nuestros cuerpos y lo que realmente deseamos ser, sin atarnos a lo que la norma social decide, impone desde el nacimiento. Entonces, esa doble tradición se paga. Se paga con ser crimen, ser delito, ser excluida, ser olvidada, no ser tomada en cuenta. Ahora te quiero hacer una pregunta, pero ¿tienen una estimación de cuál es el promedio de vida de los trans? Mira, no sobrevivimos a gatas a los 40 años. Hoy asesinaron a una chica si no me equivoco, en Santa Fe, que tenía 45 años. La semana pasada habían asesinado a una de 35. El otro día me enteré del asesinato de otra chica que además de asesinar a una chica, asesinaron a su abuela. O mueren en prisión, o mueren por el maltrato, pero el promedio es ese. 40 años es casi una y a veces más jóvenes. Lo que pasa que no hay una relación respecto del entendimiento de nuestros sucesos de asesinatos y de muertes. Que recién ahora se está incorporando como estadística. Claro, esto, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber una responsabilidad de Estado en responder respecto a por qué nuestras muertes siguen sucediendo. Si hay leyes que supuestamente norman a nuestras identidades como derecho. Y ahí salta la pregunta: ¿no son derechos? ¿No serán permisos para ser? Entonces ya vamos a otro punto. ¿Por qué dejan que un derecho sea un permiso y un derecho no sea un derecho? Buena pregunta. Esto tiene que ver con algo que te quiere preguntar Ana. Sí. No nos queda mucho tiempo el programa. Le decimos a nuestra operadora que vamos a seguir hasta el final sin pausa. Porque nos quedan varios temas. Un puntito más que habíamos hablado. Vos dijiste, haciendo referencia en una charla que tuvimos telefónica a Zacayans, que también mueren por enfermedades que surgen del tiempo y del golpe, del descreimiento, del no reconocimiento, del maltrato. Fíjate que al estar en una sociedad donde no tenemos acceso a nada, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, al trato digno, las supervivencias que hacemos se basan en cómo podemos conformar nuestra corporeidad, cómo podemos curarnos sin tener un médico, cómo cuidarnos entre nosotras, las desavenencias de salud que ocurre y los odios hacia nosotras. En estos días, creo que el día 16, si no me equivoco, empieza el juicio oral y público por el travesticidio de Amancay Diana Zacayán, líder política, junto con Marlene Guayar y Loana Berkins, que han impulsado un montón de acciones y sobre todo el tema de la ley de identidad de género y el cupo laboral trans respecto de Diana. El tema es el siguiente. Está acusado de crimen de odio. Crimen de odio acusado también por crimen de odio al género. Y además hay un tema, era una líder política. Es un crimen político también. Acá hay un abandono real del Estado en la situación de las personas trans, y cuando nosotros nos enteramos que la habían asesinado, nos dimos cuenta que nos pueden seguir tocando a todas y sigue sucediendo. Y el dolor es extremo. Y ahora, cuando comience el juicio del travesticidio de Diana, tenemos que luchar por esa categoría, aunque sea cuando el juez dé su dictamen y su explicación respecto de por qué puede llegar a ser un crimen basado en odio al género. ¿Se entiende? Y como hecho político es importantísimo. Lara, si nos permitís, tenemos una llamada. La ha mencionado varias veces Lara en nuestra charla, Violeta Alegre. Y bueno, nos ha llamado, la tenemos en el aire. Queremos también compartir con ella nuestro espacio. Te damos las buenas noches, Violeta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, un gusto poder
compartir con vos y con Lara el programa. Igualmente, ahí la estoy escuchando a Lara. Gracias, Viole, ¿cómo estás, amor? Bien, muy bien. ¿Alguna crítica de lo que dice? ¿Algo para ampliar? No, para nada, es muy lúcida, así que confiamos, es una compañera, ¿no? Las críticas las tenemos hacia otros lugares. Pensé que Ana Herrera iba a hacer alguna pregunta. Estamos hablando de la problemática del colectivo trans y queríamos también incorporar tu opinión. Lara ha tenido como más tiempo, estamos más acotados nosotros, pero no queríamos perder de tu experiencia de vida, de lucha y de organización del colectivo, que nos amplíes lo que estamos charlando. Sí, bueno, en primera instancia los estoy escuchando desde el principio, esta cuestión de lo traba, trans, que el uso peyorativo y estas cuestiones que estaban dialogando también, a mí me parece que, bueno, tiene connotación negativa cuando la tiene de su lado el enemigo, ¿no? Por eso nosotras nos reivindicamos desde esa identidad genérica y desde lo puto, marica, torta, sin dejar de transversalizar la clase, que ese me parece que es uno de los puntos medulares en los que también lo LGTB ha sido cooptado por cierta hegemonía y bueno, nada, hoy por hoy hay una normalización de las identidades también que nos están afectando, ¿no? Porque siempre terminan en los márgenes, si no miramos la clase, otras identidades y siempre la vulnerabilidad va a estar. Lo que es necesario en esta lucha es no dejar de mirar la clase social, los privilegios, la heterosexualidad, estas instituciones que legitiman, ¿no?, el matrimonio como una célula de reproducción nacional, todo el amor, lo que tenemos, a todo eso le venimos a discutir. Digo, es una lucha que damos las identidades travestis y trans, sí, claro, por nosotras en primera instancia, pero es también salir un poco de todo esto, que por eso también nos plantamos desde el fracaso, ¿no? Siempre Sus y Marlene decimos, nosotras venimos totalmente desamparadas, no tenemos herramientas, pero la batalla la damos desde ahí, porque no es una disputa de poder. Pero Violeta, construyen muy bien las herramientas, ¿no? No deja de sorprenderme, y a nuestros oyentes sin duda lo sorprende, la capacidad de reflexión que tienen sobre su propia realidad, sobre su propio contexto. Eso es parte de la lucha. Por supuesto, y es parte de transitar y es parte de corrernos de ciertos espacios de la hegemonía, independientemente de salir de esta postura individual, de este cuerpo individual, transitamos por un cuerpo social, ¿no? Del cual recibimos un montón de exclusiones, agresiones, bueno, lo que estaban también hablando del tema de los travesticidios, esta cuestión de no podemos dejar de hablar de sexualidad, de qué pasa con esta heterosexualidad y la sexualidad como está impuesta, porque en realidad esta cuestión es, bueno, hay una entrevista de Judith Butler muy interesante que dice que cuando se mata en realidad una travesti, este tipo de masculinidades, o de hombres, mejor dicho, no está matando a la travesti, está matando su propio deseo y reafirmando su masculinidad en ese deseo. Qué complejo, digamos, Muy complejo. Para tener que asumirlo, para que la sociedad tenga que asumir este discurso, ¿no? Yo creo que ustedes son una especie de señal muy dura para que lo acepte el término común, ¿no? Por eso, es un espejo difícil de verse de que plantean ustedes. Por eso, como vos resaltabas la crudeza del razonamiento, nace también de aquellas activistas que nos han enseñado a tener un razonamiento, y nosotras somos crudas porque nuestra vida es cruda. Yo no aprendí solo esto sola. Marlene, Violeta misma, con la cual charlo muchísimo, me ha ayudado a empezar a armar mis primeras palabras y conceptos. Vos estudiás abogacía, ¿no, Lara? Estoy tratando de estudiar abogacía. Y además ustedes tienen una experiencia, bueno, después quería dos palabritas, no nos queda tampoco tanto programa, ¿no? Hablar del seminario que organizan y del trabajo del Mocha Celis. Sí. Nos han acompañado aquí. Sí, primeramente me gustaría que Violeta, si puede, hable del encuentro binacional travesti trans, que es mucho más importante que el seminario, porque es la primera vez que en Latinoamérica los rioplatenses se juntan y hablan de este tema, las rioplatenses. Rompen el cerco nacional, digamos. ¿Viole?
Sí, bueno, este sábado 10 de febrero es el encuentro binacional travesti trans. Va a tener una modalidad asamblearia y también, bueno, surge del diálogo con compañeras en un encuentro feminista en Colombia, del cual tuve participación, en donde nos preguntábamos qué lugar ocupamos en los feminismos, cómo seguimos. Esa pregunta no deja de estar, ¿no? ¿Cómo nos vamos reinventando y tratando de aunar en estas luchas feministas, que también hay un retraso en eso. ¿Dónde es el encuentro? El encuentro va a ser en el Mochacelis. Contanos qué es el Mochacelis, porque estuvieron en el programa, pero claro, hace tanto tiempo. Es un bachillerato popular. Es un bachillerato orientado, no exclusivamente, pero sí apuntado específicamente hacia la sociedad trans. Exactamente, hacia el colectivo travesti trans. Esto es en Avenida La Croce al 4100, si no me equivoco. Chacarita, 4181. Al lado de la Mutual Sentimiento, en el 5º piso. Exactamente. Así que bueno, nada, eso, pensarnos, creo que antes de parar de nuestra participación en el 8M, que está teniendo como un agite bastante fuerte por parte de los movimientos feministas, el planteo fue, bueno, primero paremos nosotras a pensarnos, a ver cuáles son nuestras agendas, cómo vamos a planificarnos y a organizarnos, porque sin organización no es posible nada, individualmente no es posible nada. Entendemos que esta lucha es colectiva y por eso esta convocatoria. Una última cosita, ¿quiénes van a participar? Y te dejamos libre, así cerramos el programa con Lara acá en el estudio. Bueno, la participación en primera instancia va a ser de femenidades, travestis y trans. Ese también fue un tema del cual lo dialogamos, porque tenemos que pensarnos, tenemos que tener nuestros propios espacios también, como también respetamos algunos espacios de masculinidades, varones antipatriarcales, cada cual puede tener su espacio, pero en este momento creo que es necesario que nos reencontremos entre nosotras. Es un primer paso importante. A partir de ahí empieza la construcción de lo que quieren hacer en conjunto, ¿no? Espero también puedas invitar alguna vez a Violeta y a Marlene, y también alguna vez a Susi, que está muy ocupada al piso. Que la verdad yo las admiro a las tres de una forma impresionante, las quiero mucho aparte. Sí. Mira, nuestro programa se llama No mires para otro lado y en general tiene que ver con luchar contra todo tipo de violencias, así que ustedes están siempre presentes, que no son minorías, porque yo creo que hay una tendencia siempre a hablar de ciertas minorías. Yo creo que hay sectores de la sociedad que tienen una actitud distinta y hay que reconocer esa diferencia y darle el valor que tienen, y verdaderamente no deja de sorprendernos esto que te decía, la capacidad de reflexión y la de construir un discurso que tenga que ver con legitimar algo que está delegitimado por la mayoría, ¿no? Sí, de la sociedad. Así que te agradecemos muchísimo, Violeta. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches, chao. Gracias, Violeta. Y bueno, nos quedan no muchos minutos, pero yo sí quiero que me cuentes un poco esto del seminario. Perdón, y sí, Herrera tiene la pregunta al principio y no la dejé. Sí, del proyecto de ley, contanos algo y dejate 2 minutos para hablar del seminario. ¿Reconocer es reparar? Sí. El proyecto de ley Reconocer es reparar es un proyecto que se pensó y realizó, que es el último deseo de Loana, que le pidió a Emiliano Litardo, un integrante de Abosex y otras personas, también una gran amiga de Loana, Josefina Fernández, una antropóloga que la verdad es un ser amoroso, y le pidió, tiene que salir la ley de reparación histórica porque es lo que le faltó al Estado. Insistimos, desde la creación de los edictos policiales, después desde la parte criminología, nos catalogaron de delito, después se perfeccionan con los edictos de la década del 50, y eso se construye como una idea social, política y cultural y legal, y todo eso acrecienta nuestras muertes, las violencias hacia nosotras. Son sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Y si el Estado tuvo que crear una ley de identidad de género para reconocernos como personas, que es el justificativo qué perfecto. Qué brutal eso, ¿no? Como reconocernos como personas. Qué duro lo decís. Justificativo perfecto para la ley de reparación histórica para personas travesti y trans. ¿En qué consiste así, rapidito? Es una reparación histórica similar a la reparación que tienen los combatientes en Malvinas. Básicamente una pensión graciable. Exacto, básicamente para las personas que han tenido un registro policial de persecución. O sea, todos.
Pero todas las ustedes, personas travestis lamentablemente, trans. son un núcleo pequeño. Un núcleo pequeño. Y encima las sobrevivientes no somos muchas. Por eso. Calculamos en un promedio, estábamos diciendo a grandes rasgos, si somos miles, muchísimos, yo creo que somos 500 o menos, 500 personas trans o menos. ¿En todo el país? Es que han muerto tantas de Ah. tanto Claro, es muy dolor difícil y llevar un tanto relevamiento, sufrimiento. Si vos ves cada vez que cómo las chicas de un día a otro se deterioran y mueren, a veces todo ese abandono de tantas décadas terminan destrozando vidas y cuerpos. Y hoy lo hacen con chicas jóvenes, porque seguimos con el mismo proceso constitutivo de las políticas que no existen. Que lamentablemente, como yo digo y lo dije ayer, las tetas de las trabas no dan leche, no dan silicona. Le dan dinero a aquellos popes de organizaciones y partidos que toman nuestro nombre y toman nuestra lucha y se quedan con ese rédito. No puede ser que hace más de 20 años nosotros seguimos en la calle en situación de prostitución y ahora con el título de narcotravestis. Sí, ahora la ley tiene estado parlamentario, lo había perdido. Y ahora lo había perdido, ahora retomó. nuevamente se presentó en senadores. Sí, que tuvo otra vez un nuevo rebrote y esperemos que, bueno, vamos a seguir insistiendo. Yo por lo menos voy a seguir pensando, porque no todas tenemos la oportunidad de poder tener un trabajo y tener la oportunidad. Muchas siguen siendo rechazadas en la sociedad. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en el Poder Judicial. Ah, mira. ¿Ustedes hacen tarea para la gente que se les acerca y que está en las mismas condiciones, pero y que está obligada al trabajo sexual porque no tiene otra posibilidad? Tratan de ver cómo salen de... Mira, un gran componente de eso es el Bachillerato Popular Trans Mochacelis, que hay muchas chicas que están en situación de prostitución, están en las calles y se despiertan después para ir al colegio. Eso es un doble logro, doble mérito, un esfuerzo terrible y constitutivo. Muchas chicas de a poquito se están insertando gracias al esfuerzo de mucha gente que realmente trabaja para ayudar a nuestro colectivo, que acompaña, no que toma el nombre y ayuda. Respecto del seminario Sí, porque quedan 2 minutos de de programa. feminidades de travesti trans, es justamente saber que si ya sabemos todos esos dolores que padecemos y fuimos padeciendo a lo largo de las décadas, buscar el núcleo primigenio de eso. ¿Cuál fue el fenómeno por el cual nos llevó a nosotras a vivir todo este proceso? Además, transmitirlo. Y transmitirlo, porque todo el mucho... No es un seminario, es abierto, no es solamente Es abierto al público, lamentablemente lo tuvimos que hacer muy reducido, porque primero lo doy con una abogada que trabaja conmigo, Laura que es Laura Santelo. Santelo, que es una persona excelente, que hoy estamos estudiando los procesos constitutivos de los edictos policiales, la transición a los códigos contravencionales, las leyes de carácter... los tratados de carácter con validez acá nacional, tratados internacionales, y bueno, y todo eso por lo cual llegamos hoy a donde estamos paradas, con una ley que es un permiso, la ley de identidad de género. Bueno, pero que es un permiso para la agresión, Es un permiso para vivir, porque no es un derecho plenamente aplicado y adquirido. Que está concebido como te concedo un permiso en lugar de reconocerte un derecho. Ahora te entendí. Ahora te entendí el sentido. O sea, está hecho como que te salvo la vida y no te reconozco el derecho que tenés desde nacer. Los derechos plenos que tienen esa ley, no. Ahora De hecho, comprendí. en La Plata han frenado varias actas de registrales respecto de... O han violado confidencialidad. De autopercibimientos, el maltrato a nivel en provincias sigue siendo terrible, igual que la década del 90. Y las provincias en el interior supongo que mucho peor. Es Bueno, más pacato que... Antes más de... Porque estamos en los últimos segundos del programa, decirles que este seminario, que va a ser en el Mochacelis, en Federico Lacroze 4181, en mi muro, bueno, Lara María Bartolini tiene como figura pública, tiene su muro, yo lo copié, está en mi muro, se inicia el 17 de febrero, son 4 encuentros semanales, los sábados, un día que se puede ir de 14 a 16, para conocer, y esto de conocer es iluminar, y esto de iluminar es superar el oscurantismo, y de esta manera es el modo de construir una sociedad mejor, y por eso nos sumamos. Tal cual. Una última cosa, si se cruzan con una travesti o una trans, invítenla a tomar un café y preguntarle qué le pasa en la vida. Porque, como decís vos, ¿no? Que me resultó lo más duro que dijiste hoy, ¿no? Esto de reconocer la identidad como persona.
ni siquiera eso pueden tener. Tienen que pelear hasta por eso, para ser reconocidos como personas. Te agradecemos mucho por haber venido, por tu lucha y por el trabajo que hacen y por la capacidad de reflexión, porque creo que esto ayuda a hacer una sociedad mejor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves que viene en otra emisión de No Mires para Otro Lado. Chau, chau. Más adelante.